Che, preparado para esta. Nos metemos de cabeza en la entrevista que le hicieron a Máximo Kirchner en la revista Contraeditorial. Sí, imagínate, justo después del batacazo de Milei. El hijo de Néstor y Cristina hablando de la derrota, del futuro del peronismo. Y bueno, obviamente de su madre. Tremendo, ¿eh? No se guarda nada. Le da Alberto a Scioli. Defiende a capa y espada la gestión de Cristina. Habla de la necesidad de un peronismo más unido, con las ideas más claras. Para mí, busca posicionarse no solo como heredero, ¿no? Sino también como un tipo con sus propias ideas. Totalmente. Es una jugada, digamos, estratégica, sin dudas. Empezamos por el principio. ¿Quién es Máximo Kirchner y por qué esta entrevista es tan importante ahora? Dale, sí, me parece clave entender el contexto. Bueno, Máximo es diputado nacional, líder de la Cámpora, un personaje clave en el kirchnerismo. Y esta entrevista en Contraeditorial, una revista, digamos, con un perfil progresista, cae justo en un momento de mucha incertidumbre para el peronismo. Yacine pierde en la elección, Milei en el poder. Y un debate interno fuerte sobre qué camino tomar. Y en ese contexto, Kirchner no se anda con chiquitas. Le pega duro a Alberto y a Scioli, ¿no? Los critica por la estrategia de campaña, por querer competir con Kicillof en la provincia. Exacto. Lo que me parece interesante es que Kirchner rechaza la idea de que la derrota fue por culpa de Cristina, por el dedo, ¿viste? Dice que el problema fue la falta de, digamos, fiabilidad entre los líderes peronistas. O sea que no se le puede echar la culpa sola a Cristina. Para él, la responsabilidad es compartida. Sí, y ahí ya se diferencia de otros peronistas que buscan, digamos, distanciarse de Cristina. Es un mensaje a la interna del peronismo. Claro. Y en cuanto a la deuda, Kirchner es contundente. Critica el acuerdo con el FME, lo compara con una familia que se endeuda para irse al casino. Y dice que hasta 2015 Argentina tenía la deuda bajo control. Es una postura recrítica, propia del kirchnerismo duro. Kirchner ve el acuerdo con el FMI como algo impuesto por el poder financiero internacional que perjudica al país. ¿Te acuerdas del quilombo con los fondos buitre? Bueno, esto va por la misma línea. Y usa la analogía del casino para explicar las consecuencias negativas de ese endeudamiento, de una forma que la gente pueda entender. Es una imagen fuerte, sin dudas. Y hablando de imágenes, Kirchner describe a Cristina como una figura asistémica. ¿Qué significa eso? No dice antisistema, sino asistémica, alguien que opera fuera de la lógica del sistema. Y usa ejemplos concretos para mostrar su influencia, como los discursos de Cristina sobre energía que, según él, llevaron a la salida del secretario de Energía de Milei. O sea que Cristina no solo tiene poder político, sino también la capacidad de cambiar las cosas. Exacto. Y eso lo conecta con la idea de que el peronismo necesita recuperar esa capacidad de transformación. Y ahí entra el tema de la cámpora y las nuevas generaciones en la política, ¿no? Sí, y hace una distinción piola entre el kirchnerismo silvestre, que surge solo, y el movimiento organizado. Dice que hay que darles espacio a los pibes, pero sin repetir los errores del pasado. ¿A qué se refiere con eso? A que antes a los jóvenes los mantenían alejados de las decisiones importantes. Él dice que durante el gobierno de Cristina se integraron más a los pibes, pero que todavía falta. Claro, el recambio generacional es clave para el futuro del peronismo. Y Kirchner parece tener una idea clara de cómo encararlo. Sí, una idea basada en su experiencia liderando la Cámpora. Quiere integrar a los jóvenes sin perder la identidad del kirchnerismo. Y hablando de identidad, Kirchner no se olvida de los medios. Los critica por la imagen negativa que construyeron de Cristina y por su influencia en la violencia política. Sí, y hace una conexión escalofriante entre el intento de asesinato a Cristina y el discurso de odio que se ve en algunos medios. Dice que Sabac Montiel no se formó en una escuela militar, sino en los medios argentinos. Fuerte, ¿no? Es como si dijera que los medios crearon un monstruo. Totalmente. Y en ese contexto, Kirchner también habla de la batalla cultural, pero no como una adoración a una figura, sino como la construcción de una identidad nacional. Dice que hay que conocer el país para poder quererlo. Para mí, está hablando de un sentido de pertenencia, ¿no? Algo que va más allá de lo político. Exacto. Y ahí marca una diferencia con la derecha, que tiene una visión más individualista de la sociedad. Y en esa batalla, Kirchner también menciona a los streamers libertarios, ¿te acordás? Los llama el brazo armado de las fuerzas del cielo. Sí, lo dice con ironía, pero también con preocupación. Dice que la violencia verbal puede tener consecuencias reales, como el atentado a Cristina. Es un tema complejo, ¿no? Las redes sociales tienen un poder enorme. Sin dudas. Y lo que me parece importante es que conecta este tema con la necesidad de debatir sobre el rol de los medios y la tecnología. Bueno, y ya que hablamos de debates, ¿qué propone Kirchner concretamente? Habla de reformar el Poder Judicial y de recuperar una ley de medios. Y lo hace con una pregunta provocadora. Tuvimos mejores medios con el decreto de Macri que derogó la ley de medios. Tuvimos mejor justicia sin la reforma judicial. Claramente, Kirchner no cree que la respuesta sea.
y plantea la necesidad de volver a discutir estos temas. Exacto. Y lo que me parece interesante es que no se aferra a las viejas propuestas, sino que las pone en debate. O sea que no se trata de copiar lo que se hizo antes, sino de construir algo nuevo, adaptado a la realidad actual. Totalmente. Y para eso, Kirchner cree que la gente tiene que participar, involucrarse en la construcción de un futuro mejor. Sí, me parece que ya cubrimos bastante de la primera parte de la entrevista. Sí, pero hay mucho más para analizar. En la próxima parte, nos metemos de lleno en las críticas de Kirchner al gobierno de Alberto, su visión de la economía y su propuesta para el futuro del peronismo. Suena interesante. No se pierdan la segunda parte de esta entrevista a Máximo Kirchner. Seguimos entonces con la entrevista a Máximo Kirchner, publicada en la revista Contraeditorial. Te decía que no se calla nada sobre la actualidad política argentina. Sí, tenés razón, esta entrevista es dinamita pura. Lo que más me llamó la atención fue la dureza con la que critica a Alberto Fernández. Dice que su gobierno se olvidó de convocar al pueblo, que les mintió en la cara diciéndoles que todo iba a estar bien. Es una crítica durísima, ¿eh? Refleja la desilusión que generó la gestión de Alberto en el kirchnerismo. Kirchner le reprocha la falta de compromiso con el proyecto político que habían prometido en 2019. Es como si dijera que Alberto se desvió del camino, que se acomodó en lugar de pelearla. Exactamente. Y Kirchner contrasta esa actitud con la de Milei, que si bien propone un camino equivocado, al menos convoca a la sociedad a participar activamente, aunque sea para un proyecto que él considera perjudicial para la mayoría. Es un punto interesante. Kirchner reconoce que Milei, a su manera, interpela a la sociedad, mientras que Alberto eligió la pasividad. Sí, y ahí está la autocrítica. Kirchner reconoce que el peronismo no supo conectar con la gente, que se alejó de sus necesidades, que no supo explicar las dificultades y convocar a la participación. Y hablando de dificultades, Kirchner no se anda con rodeos al hablar del impacto de la deuda. Usa una analogía muy clara, la de una familia que se endeuda para agrandar la casa y después se gasta la plata en el casino. Es una imagen que busca explicar de forma simple lo que pasó con el gobierno de Macri. Y lo que Kirchner remarca es que esa deuda, contraída irresponsablemente, limita las posibilidades de desarrollo del país. Claro, porque esa deuda hay que pagarla y eso implica sacrificios para la sociedad. Exacto. Y lo que Kirchner critica es que los medios de comunicación no explican con claridad este problema, que buscan ocultar la responsabilidad de Macri y hacer creer que la culpa es del Estado, de los gastos excesivos, de la corrupción. Es como si hubiera una campaña para desviar la atención del verdadero problema, que es la deuda externa. Sí, y esa campaña busca justificar el ajuste, la reducción del gasto público, las políticas que benefician a los sectores más ricos en detrimento de la mayoría. Y en ese contexto, Kirchner también habla de la concentración del ingreso, de cómo algunos sectores se benefician mientras la mayoría se empobrece. Sí, y da ejemplos concretos, como el blanqueo de capitales que permitió que algunos millonarios duplicaran su fortuna en pocos meses. Lo que Kirchner denuncia es la complicidad del gobierno con esos sectores, la falta de voluntad para implementar políticas que redistribuyan la riqueza. O sea, un gobierno que gobierna para unos pocos mientras la mayoría queda a la deriva. Exactamente. Y Kirchner lo dice sin filtro. ¿No hay concentración del ingreso, vamos? Es una ironía, que esconde una crítica profunda al modelo económico actual. Y en esa crítica, Kirchner también incluye a algunos empresarios que, según él, buscan su propio beneficio sin pensar en el desarrollo del país. Sí, Kirchner les reprocha la falta de compromiso con un proyecto nacional, la idea de que solo les importa ganar plata, aunque sea a costa del bienestar de la sociedad. Es la figura del empresario egoísta que solo piensa en su propio bolsillo. Exacto. Y Kirchner contrasta esa visión con la del peronismo, que busca un desarrollo industrial estratégico, donde los trabajadores tengan un rol central. Sí, para Kirchner, el peronismo representa un modelo de desarrollo más justo, más inclusivo. Sí, y lo que plantea es la necesidad de recuperar esa visión, de volver a poner en el centro la idea de un país donde el trabajo y la producción sean la base del crecimiento económico. Y en esa visión, Kirchner también habla de la importancia de la unidad, de la necesidad de que los distintos sectores de la sociedad trabajen juntos para construir un futuro mejor. Sí, y menciona la necesidad de un federalismo real, donde las provincias no sean solo receptoras de recursos, sino que tengan un rol activo en la construcción de un proyecto nacional. Un país integrado donde las regiones se complementen y trabajen juntas para el bien común. Exactamente. Y Kirchner también habla de la necesidad de un debate sobre el rol de la tecnología en la sociedad, de cómo las redes sociales pueden ser utilizadas para manipular a la gente, para generar odio y violencia. Es un tema muy actual que preocupa a muchos. Y Kirchner lo conecta con el intento de asesinato a Cristina al decir que Sabaga Montiel no se formó en una escuela militar, sino en los medios argentinos. Es una frase muy fuerte que nos lleva a reflexionar sobre el poder de los medios de comunicación para influir en el comportamiento de la gente.
Totalmente. Y en ese contexto, Kirchner también habla de la batalla cultural, de la necesidad de construir un relato propio, una visión del mundo que se oponga al individualismo y la fragmentación que promueve la derecha. Sí, y lo que Kirchner plantea es que esa batalla cultural no se gana solo con discursos, sino con acciones concretas, con políticas públicas que promuevan la inclusión, la solidaridad, el sentido de comunidad. No se trata solo de hablar, sino de hacer. Exactamente. Y Kirchner también critica la idea de que la solución a los problemas de Argentina es amigarse con todos, con los poderes fácticos, con los que siempre se beneficiaron a costa del pueblo. O sea que para Kirchner no se trata de ceder ante las presiones, sino de defender los intereses del pueblo, aunque eso implique enfrentamientos. Sí, y ahí se ve su convicción, su compromiso con un proyecto político que busca transformar la realidad, no adaptarse a ella. Y en esa transformación, Kirchner destaca el rol de la militancia, del trabajo territorial de la organización popular. Sí, y lo que él plantea es que el peronismo necesita recuperar esa mística, esa capacidad de movilización, de conectar con la gente, de construir poder desde abajo. Un peronismo que no se limita a la gestión del Estado, sino que se involucra en la vida cotidiana de la gente, que busca transformar la realidad desde las bases. Exactamente. Y Kirchner también habla de la necesidad de un debate profundo sobre la reforma del Poder Judicial, de la recuperación de una ley de medios que garantice la pluralidad de voces, de la construcción de un modelo económico que ponga en el centro el trabajo y la producción nacional. Son temas centrales para el futuro de Argentina. Y Kirchner los plantea con claridad, con la convicción de que es necesario un cambio profundo para superar la crisis que atraviesa el país. Sí, y lo que me parece interesante es que no lo hace desde una posición dogmática, sino que se muestra dispuesto al debate, a la búsqueda de consensos, a la construcción colectiva de un proyecto que beneficie a la mayoría. Kirchner no pretende tener todas las respuestas, sino que invita a la participación, al diálogo, a la construcción conjunta de un futuro mejor. Exactamente. Y eso me parece un mensaje esperanzador en un momento tan difícil para Argentina. Tienes razón. Y en la próxima parte nos metemos de lleno en la figura de Cristina, en su rol en el peronismo y en las perspectivas para el futuro del movimiento. Imperdible. No se pierdan la tercera y última parte de esta entrevista a Máximo Kirchner. Y llegamos a la última parte de nuestro análisis de la entrevista a Máximo Kirchner en Contraeditorial. A pesar de las críticas y la autocrítica, ¿no? Me llamó la atención un tono, digamos, esperanzador en sus palabras. Sí, coincido. A pesar del contexto, ¿no? Complicado, con Milei en el poder, la derrota del peronismo, Kirchner no se da por vencido. Y gran parte de esa esperanza parece estar puesta en la figura de Cristina. Exactamente. Y lo interesante es que Kirchner no la presenta solo como una líder política, sino como una figura que inspira, que moviliza, que le da como una energía distinta al peronismo. Totalmente. Kirchner describe a Cristina como una persona capaz de romper con la inercia, ¿viste? De desafiar al sistema. Y lo ejemplifica con el discurso que dio sobre el sistema energético que, según él, generó un impacto real en el gobierno de Milei. Es como si dijera que Cristina tiene la capacidad de mover el tablero incluso desde afuera del poder. Es un punto clave. Para Kirchner, Cristina no es solo una figura del pasado, sino alguien con la capacidad de influir en el presente y marcar el camino hacia el futuro. Y lo que destaca es su coraje para decir las cosas que otros callan, para enfrentar a los poderes fácticos, para defender los intereses del pueblo. Y en ese sentido, Kirchner también habla de la necesidad de unidad en el peronismo, pero no a cualquier precio. Dice que hay que sumar para ser, no dividir para ser. O sea que la unidad debe basarse en principios, en un proyecto común. No se trata de un simple amontonamiento, sino de una unidad con sentido. Exactamente. Y ahí es donde surge la tensión entre el kirchnerismo y otros sectores del peronismo que buscan una unidad más pragmática, más enfocada en la gestión que en la transformación. Es la vieja discusión entre el peronismo que se adapta al sistema y el que busca cambiarlo de raíz. Y Kirchner claramente se ubica en la segunda línea. Claro, para él la unidad no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para lograr un objetivo mayor. Y ese objetivo es la transformación del país, un cambio profundo que ponga en el centro a los trabajadores, a la producción nacional, a la justicia social. Sí, y lo que él plantea es la necesidad de recuperar la esencia del peronismo, su compromiso con la justicia social, con la soberanía nacional, con la defensa de los trabajadores. Y en ese camino, Cristina es vista como una guía, como una referente indiscutible. Y hablando de referentes, Kirchner también menciona a Perón, pero lo hace para marcar una diferencia. Dice que Perón nos queda más lejos aún que Cristina, y que la sociedad, sobre todo los más jóvenes, tienen un recuerdo más fresco de la gestión de Cristina. Es un punto interesante. Kirchner reconoce el legado de Perón, pero también marca la necesidad de actualizar el peronismo, de adaptarlo a las nuevas realidades,
de construir un proyecto que responda a las demandas del presente. No se trata de vivir del pasado, sino de aprender de él para construir el futuro. Y en esa construcción, Kirchner destaca la importancia del trasvasamiento generacional, de la integración de los jóvenes en la política. Pero ojo, sin repetir los errores del pasado y sin dejarlos relegados a un segundo plano. Exacto. Y ahí es donde surge el rol de la Cámpora, la organización que lidera Kirchner. No se trata de imponer una línea, sino de generar un espacio donde los jóvenes puedan participar, debatir, construir un proyecto propio. Es una apuesta a la renovación del peronismo, pero desde adentro, desde la identidad kirchnerista. Claro, la idea de una renovación generacional que no reniegue del pasado, sino que lo tome como base para construir el futuro. No se trata de borrar la historia, sino de escribir un nuevo capítulo. Exacto. Y en ese futuro, Kirchner ve a Cristina como una figura central, no solo por su liderazgo, sino por su capacidad de inspirar, de movilizar, de generar esperanza. Totalmente. Y esa esperanza se traduce en la necesidad de construir una alternativa al modelo que propone Milei. Un modelo que, según Kirchner, solo beneficia a unos pocos y condena a la mayoría a la pobreza y la exclusión. Sí, y lo que Kirchner plantea es la necesidad de un peronismo unido, con propuestas claras, con un proyecto de país que ponga en el centro a los trabajadores, a la producción nacional, a la justicia social. Un peronismo que, según Kirchner, debe recuperar su esencia, su compromiso con el pueblo, su capacidad de transformación. En definitiva, Kirchner nos invita a repensar el peronismo, a volver a sus raíces, a su compromiso con la justicia social, pero también a renovarse, a adaptarse a los desafíos del presente. Y en ese camino, la figura de Cristina, con su experiencia, su coraje, su capacidad de liderazgo, se presenta como un faro, como una guía para un movimiento que busca reconstruirse y volver a ser protagonista de la historia argentina. Coincido. Y lo que me parece más valioso de esta entrevista es que Kirchner no se limita a criticar, sino que también propone, que invita a la acción, a la participación. Es un llamado a la militancia, a la construcción colectiva de un futuro mejor. Bueno, creo que con esto cerramos nuestro recorrido por la entrevista a Máximo Kirchner. Un análisis que nos deja muchas preguntas, muchas reflexiones y también una cuota de esperanza. Y ahora, la pregunta que les dejo a ustedes, nuestros oyentes. ¿Cuál es la visión que más les resonó de esta entrevista? ¿Qué les genera esperanza? ¿Qué les preocupa? Los invitamos a seguir reflexionando sobre estos temas que son fundamentales para el futuro de nuestro país. Y como siempre, los invitamos a participar en el debate, a compartir sus ideas, a construir un futuro mejor para todos. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides apoyar y compartir nuestro trabajo. Hasta la próxima.